Economista de la Fundación FADA. ¿Qué tal, David? Buen día. Buen Viernes Santo para usted. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vayamos de lo último al análisis más de fondo. Lo último es la medida de un nuevo dólar, en este caso dólar agro, porque es para la soja y las economías regionales. ¿Es una solución al problema del campo? A ver, no es una solución al problema del campo. El problema de fondo acá es un tipo de cambio oficial que está totalmente atrasado y que es una mentira, que solamente se sostiene en base a cepos importadores y cambiarios crecientes y en base a pérdida de reservas del Banco Central. De hecho, esto desnuda que el problema central no es el campo o no el campo, sino las reservas del Banco Central, cómo tratar de ponerle un parche a la pérdida de reservas, ¿no? Eso lo primario, no soluciona ninguna cuestión de fondo, simplemente es una búsqueda por tratar de alimentar reservas del Banco Central que hoy están netas en los 1.500 millones de dólares, que alcanzan para pagar solamente una semana de importaciones y que vienen de perder más de 3.000 millones de dólares en lo que va del año, digamos. Ese es el dato, Miaso. Miasa es, ¿no? Perdón. Miaso. Miaso. Perdón por la mala pronunciación. David, a propósito de las reservas, usted dice que hay 1.500 millones de dólares, que esto es lo que a veces conversamos con Belén, no está publicado o no se obtiene fácilmente el dato y que alcanzan solo para una semana de importaciones. Exactamente. De los cerca de 37.000 millones de dólares que informa el Banco Central de reservas brutas, si uno a eso le descuenta más de la mitad de eso, por ejemplo, es el swap con China, que básicamente decimos que tenemos 19.000 millones de dólares, ahora se activó ese swap y todos los meses se puede usar una partecita de ese swap principalmente para pagar importaciones de China, pero también eventualmente para usar. Pero básicamente es un futuro préstamo del Banco Central de China, digamos, no es que haya esos dólares en el Banco Central, o sea que más de la mitad ya de entrada no están, ni siquiera, no son nuestros y ni siquiera están. Después, otros cerca de 14, 13.000 millones de dólares son los depósitos que nosotros tenemos en dólares en los bancos. Por ejemplo, si yo tengo 1.000 dólares en mi caja de ahorro, el banco a eso lo tiene, en el Banco Central. Claro. Y eso es lo que el Banco Central está contando entre las reservas. O sea, no son reservas del Banco Central, es la plata nuestra. Claro. ¿No? Que se cuentan en esos 38.000 millones de dólares. Después hay un par de cositas más. Cuando uno le descuenta todo eso, llega a estos 1.500 millones de dólares, que básicamente son los dólares que son propiedad del Banco Central. Todo el resto no son propiedad del Banco Central. Entonces, eso por un lado. Y después tenemos importaciones que van entre los 6 y 7.000 millones de dólares mensuales. Por eso la cuenta de 1.500 millones de dólares alcanzan para pagar una semana de importaciones. ¿Belén? Sí, una semana de importaciones que vienen también muy frenadas desde el segundo semestre, ¿no?, del 2022, cuando se empezó a poner un poco la mira en ese sentido. Con este panorama, David, porque bueno, lo que plantea el gobierno es tratar de adelantar liquidaciones por cerca de 9.000 millones de dólares, que es lo que un poco cuestionan desde algunos sectores. O sea, se está anticipando, pero o sea, es como patear el problema un poco para adelante. ¿Qué panorama planteás vos, ¿no?, para el 2023 en términos económicos? A ver, creo que nombraste varias cosas, así que voy a hablar un poco de alguna de ellas. Lo primero es que en el caso de soja, por ejemplo, ha trascendido que se espera que dentro de este esquema que va a durar casi cerca de 45 días, entren unos 6.000 millones de dólares, en el caso de soja, que son básicamente 10 millones de toneladas. Eso creo que va a ser alcanzable porque más allá de lo que uno dice, no es una solución, es simplemente un parche, genera otros impactos negativos dentro de la cadena agropecuaria. Lo cierto es que para el productor que tenga soja es una buena oportunidad, en vez de venderla a 210 pesos, venderla a 300. Entonces, en ese sentido es muy probable que se alcancen estas metas, porque como pasó en dólar soja 1, fue bastante exitoso desde el punto de vista de la medida que se buscaba que se liquiden muchos dólares. Después uno habla del impacto macroeconómico sobre la emisión monetaria, de los otros impactos que tiene dentro de la cadena para los alquileres, para quienes consumen soja, los alquileres agrícolas. Para
distintos problemas que genera dentro de la cadena. Pero lo cierto es que es probable que se alcance. Y vos marcaste algo muy bien. Esto no genera nuevas importaciones. Hay una producción dada y a lo sumo lo que genera es que en vez de venderse en 2, 3, 4, 6, 7 meses, se venda ahora, digamos. Es lo único que genera. Y las ediciones anteriores del dólar soja lo demuestran. Pues tuvimos un dólar soja en septiembre, ya necesitamos otro en diciembre, ya necesitamos otro ahora en marzo, abril, y en agosto, septiembre ya seguramente vamos a estar hablando de otro. Entonces, y el tema es que se va a agotar la soja también, ¿no? Porque también es parte de eso, ¿no? O sea, va a haber un 50% menos de soja para liquidar, entonces es como que va a haber un punto en el que no va a haber un esquema para atentar a los productores. Bueno, justamente eso es el otro punto que iba a nombrar, y es muy importante lo que estás diciendo. Este año, a raíz de la sequía, vamos a tener una producción mucho menor. Entonces, ahí no va a haber, muy bien lo planteaste, ningún incentivo a vender algo que no existe, ¿no? Y después, volviendo al tema inicial que planteaste de las restricciones a las importaciones, bueno, este año las restricciones a las importaciones solo pueden crecer con caídas de las exportaciones derivadas de la sequía de cerca de 20.000 millones de dólares que se están estimando, ¿no? Entonces, en ese sentido, más restricciones a las importaciones. Y vos me preguntabas panorama económico. Bueno, el tema del dólar, la brecha cambiaria, el tema de las reservas internacionales, este año van a ser un tema de discusión. Y por lo tanto también de todos los parches, dólar soja, dólar turismo, Qatar, distintos inventos, van a ser sí o sí necesarios desde el punto de vista de la política económica que se está aplicando. Lo vamos a estar escuchando durante todo el año, todos estos temas, porque el frente cambiario va a ser uno de los principales desafíos. David Miazo, muchas gracias. Son todas buenas noticias por lo que vemos, así que en este Viernes Santo no vamos a ahondar más, pero es interesante escucharte porque hiciste un gran resumen y un panorama de lo que está pasando en la economía. Te mandamos un abrazo. Un gusto conversar con ustedes. Siempre los economistas nos llaman cuando hay malas noticias, así que bueno. Pero viste que te despedimos con una sonrisa, porque sí, tenemos que describir lo que está pasando y necesitamos gente como vos que lo haga de manera pedagógica. Muchas gracias. Gracias.